No necesitas estar en paz para que el universo te atienda. De hecho, fue en mi momento más oscuro que me escucharon. No estaba vibrando gratitud, ni en un estado elevado de conciencia. Fui destruido. ¿Sabes cuando sientes que lo has probado todo y todavía nada funciona? Yo estaba allí, entre el silencio y la desesperación. Pero en ese momento sucedió algo inesperado. Y no fue magia. Fue enérgico. Lo que oiréis ahora no es una historia bonita. Es una verificación de la realidad. Es el tipo de verdad que nadie te dice sobre la ley de atracción. Porque sí, funciona, pero no de la manera que muchos piensan. Lo que descubrí en ese momento de dolor crudo fue que el universo no responde a las palabras que repites. Responde a lo que dices. Realmente emana. Y en ese momento lo que emané fue entrega completa. ¿Quieres saber qué pasó? ¿Cómo me trataron minutos? Incluso viniendo desde el fondo. Así que quédate conmigo. Porque la historia que te voy a contar puede abrir una puerta en tu vida que ni siquiera sabías que estaba cerrada. Y lo más importante, no necesitas tener el control para empezar a cambiarlo todo. Hay momentos en que el alma parece apagarse. La persona abre los ojos, pero por dentro todo está oscuro. Y lo peor es que, a veces, nadie alrededor se da cuenta. Ella sigue sonriendo mecánicamente, haciendo lo que hay que hacer, pero por dentro se va vaciando. Es como si le hubieran arrancado algo, y ni siquiera ella misma sabe exactamente qué. Este sentimiento de profundo desánimo, donde incluso la respiración se siente pesada, es más común de lo que se piensa, pero casi nadie habla de ello. Cualquiera que haya pasado por esta fase lo sabe. La esperanza no desaparece de repente. Se apaga lentamente, como una vela que lucha contra el viento. Primero viene el cansancio, luego la duda, luego el silencio. Y por último, esa frase: no servirá de nada. Cuando esto sucede, no es que la persona no quiera continuar. Ella simplemente ya no le ve ningún sentido. Y es precisamente ahí donde aumenta el riesgo, cuando la fe empieza a verse sofocada por las circunstancias. En momentos como estos, el mundo parece demasiado pequeño para el dolor que se acumula en nuestro interior. Todo me molesta. Los mensajes no tienen sentido, los consejos no resuenan, la rutina es asfixiante. Incluso lo que una vez dio placer ahora parece distante. Y no es un capricho. No es ninguna exageración. Es un alma que pide ayuda, sin saber cómo pedirla. Quienes se encuentran en este estado necesitan más que palabras bonitas. Necesitan una conexión real, una señal de que todavía hay un camino a seguir. Hay quienes intentan escapar de esto con distracciones. Las redes sociales, las series, el trabajo excesivo, las relaciones fugaces, pero ninguna escapatoria puede llenar lo que solo reconectar con el propio propósito puede sanar. Por eso, cuando la esperanza desaparece, la vida no se detiene, pero su significado queda oculto. Entonces, o nos rendimos, o decidimos intentarlo de nuevo, aunque este intento sea el más frágil de todos. Y fue precisamente en esta debilidad que algo sucedió, un punto casi invisible de rendición, como un susurro interior que dice: habla, solo habla. No había más fuerzas para luchar, pero aún quedaba un hilo de intención. Y a veces eso es todo lo que el universo necesita para responder. El dolor tiene un poder aterrador, rompe el orgullo. Cuando todo va bien pensamos que tenemos el control, pero cuando el dolor golpea, las certezas se escapan de tus manos. Y ahí fue donde me encontré, no como alguien fuerte, racional, centrado, pero como alguien roto, que solo quería una respuesta. Y fue allí, en el silencio que solo el dolor puede crear, que hablé con el universo por primera vez, de verdad. No era bonito ni estaba organizado. Fue un estallido. Una conversación sin filtros, sin guión. No había intención de aplicar ninguna técnica. Fue solo un grito del alma, un grito de adentro hacia afuera. A veces pensamos que necesitamos hablar correctamente para ser escuchados, pero el universo no escucha palabras.
Él siente frecuencias. Y el dolor que sentí en ese momento emitía una frecuencia tan cruda, tan sincera, que parecía imposible no notarlo. Es curioso cómo solo podemos hablar en profundidad cuando estamos despojados de todo, sin máscaras, sin frases ensayadas, sin miedo a parecer débil. El dolor me hizo vulnerable, y fue esa vulnerabilidad la que abrió espacio para lo real. Hablar con el universo allí era como confesar que ya no sabía qué hacer, y reconocer que eso no era debilidad. Fue la liberación. Esa conversación cambió mi comprensión de la fe. Me di cuenta de que la fe no se trata de repetir frases positivas. La fe, en ese momento, decía, no puedo más. Y seguía así. Fue confiado, incluso sin garantía. Fue abrir mi corazón, aún sin saber qué volvería. Cuando llegas a este punto, la conversación con el universo deja de ser teoría y se convierte en supervivencia. Y lo más impresionante es que, en ese momento, aún sin estar seguro de nada, algo dentro de mí ya empezaba a moverse. Aún no, era una respuesta. Fue algo más sutil. Un desplazamiento interno. Una señal de que alguien estaba escuchando. Y algo estaba por suceder. Eso no es lo que dije. Eso es lo que sentí. En el momento en que me dirigí al universo, ni siquiera sabía si las palabras eran las correctas, si había una manera correcta de hacerlo. Pero la intención detrás de cada palabra era tan real, tan intensa, que parecía perforar el aire. Fue entonces cuando entendí. Lo que mueve las cosas no es lo que dices con la boca, sino lo que vibras con el corazón. La intención es como un código invisible. Ella lleva una verdad interior que no se puede ocultar. Puedes hablar elocuentemente, con frases hermosas, pero si no hay verdadera intención, el universo no responde. En ese momento no tenía guión, ni fuerzas, ni claridad. Pero yo tenía la verdad. Y esta verdad, tan simple como parecía, tenía el poder de abrir puertas que la lógica nunca sería capaz de abrir. La mayoría de la gente se centra en las palabras adecuadas, repiten mantras, frases afirmativas, realizan visualizaciones. Todo eso tiene su valor, por supuesto, pero si no hay conexión emocional, nada se mueve. La intención es la emoción que reviste el pensamiento. Y cuando es genuino, no necesita ensayo. Es como encender una luz en la oscuridad. El universo simplemente lo nota. Lo que sentí en ese momento no fue solo dolor, fue una entrega. Una rendición profunda. Ya no se trataba de control, de resultados, de saber qué iba a pasar. Se trataba de confianza. Liberar. Deja que la fuerza que creó todo me cuide. Y esa intención, cruda, sin filtros, era más poderosa que cualquier palabra bien articulada. Y fue precisamente en ese momento de entrega, donde la intención se elevó por encima de la forma, que empezaron a aparecer las primeras respuestas, de una manera sutil, casi imperceptible, pero que ya no podía ignorar. No esperaba nada inmediato, no en el estado en que estaba. Pero para mi sorpresa, algo empezó a cambiar en cuestión de minutos. No fue un cambio externo, no fue un milagro caído del cielo como en las películas. Pero dentro de mí surgió un nuevo sentimiento. Fue como si la energía a mi alrededor hubiera cambiado. No podía explicarlo, pero sabía que algo había cambiado. Mis ideas comenzaron a aclararse. Mi cuerpo se volvió más liviano, y una paz que ya no recordaba cómo era comenzó a acercarse. Fue como si el universo hubiera escuchado mi llamado y hubiera enviado una respuesta, no con palabras, sino con presencia. Un tipo de presencia que no se ve con los ojos, pero se siente con el alma. Una especie de respuesta que no dice sí, ni no, sino que susurra, estoy aquí. A veces esperamos que el universo responda con algo grande, una señal evidente, un cambio repentino, un acontecimiento espectacular. Pero muchas respuestas llegan en forma de silencio que reconforta,
de tranquilidad que surge de la nada, de una intuición que se hace más fuerte, y eso es más poderoso que cualquier manifestación física inmediata, porque primero cambia el interior y luego el exterior toma su lugar. En ese momento comencé a notar pequeñas coincidencias. Un vídeo que apareció con el mensaje correcto. Una persona que me envió algo sin saber por qué. Una frase que leí y me pareció escrita para mí. Nada fue aleatorio. Todo fue una respuesta. Y cuanto más confiaba en esta sutil comunicación, más clara se volvía. Y fue entonces cuando me di cuenta de que la respuesta del universo no tiene nada que ver con el tiempo cronológico. Tiene que ver con la preparación. Cuando vibras con la intención correcta, la realidad responde de la misma manera. Y así fue como todo empezó a acelerarse, incluso sin que yo supiera a dónde llevaría. Fue como si la niebla comenzara a disiparse. Durante días, quizás semanas, todo parecía confuso, nublado, desconectado. Pero después de ese momento de rendición, una claridad extraña y suave comenzó a surgir. No obtuve todas las respuestas a la vez, pero obtuve algo aún más importante. Comprensión sobre mí mismo. El tipo de claridad que no viene de afuera, sino de adentro. La mente se calmó, y con eso, las ideas empezaron a surgir. Pequeñas luces se encendieron en los rincones oscuros de mi conciencia. De repente, comencé a ver patrones que anteriormente me habían saboteado. Actitudes repetidas, pensamientos que me aprisionaron. Fue como si el universo me estuviera revelando no el camino fácil, sino los ajustes internos que necesitaba hacer para seguir. La claridad no es solo saber qué hacer, es entender por qué hacerlo, cómo hacerlo y de dónde viene. Todo. Mucha gente busca respuestas prácticas, pero olvidan que el primer paso hacia la transformación es autocomprensión. Empecé a recordar cosas que había olvidado, a escuchar mejor mi intuición, a confiar en lo que antes ignoraba, y fue esta claridad la que me devolvió la concentración. La vida no se volvió perfecta de la noche a la mañana, pero dejé de correr en círculos. Comprendí que estaba pidiendo respuestas sin estar preparado para reconocerlas. Y tan pronto, como el corazón se calmó, todo se volvió más ligero. Las decisiones empezaron a tener más sentido. La dirección se hizo más clara. Y el miedo, que antes gritaba dentro de mí, comenzó a perder fuerza. Este estado de claridad es silencioso, casi discreto, pero cuando llega, todo cambia. Abre espacio para lo nuevo, para una alineación real con lo que quieres experimentar. Y fue entonces cuando algo aún más profundo empezó a surgir. Fue en ese momento cuando todo tuvo sentido. No se trataba solo de preguntar, hablar o desear. Se trataba de vibrar. Mi vibración, lo que realmente sentí, fue creando todo a mi alrededor. Y ni siquiera me di cuenta. Cuando vibré miedo, vino más miedo. Cuando vibré escasez, fue la escasez la que se manifestó. Era como si el universo me estuviera entregando un reflejo de mi propia energía. Y esto cambia completamente la forma en que vemos la vida. Porque ya no se trata de lo que sucede, sino de lo que tú haces. Dado. Empecé a prestar atención a mis emociones antes de prestar atención a mis pensamientos. Porque, en el fondo, es la emoción la que da fuerza al pensamiento. Y esto explica por qué mucha gente dice cosas todos los días y nada cambia. El sentimiento no está alineado. La vibración no es falsa. Podrás sonreír por fuera, pero si por dentro vibras miedo o desesperación, eso es lo que el universo captará. No responde a lo que dices. Él responde a lo que tú y estar en este caso es estar en sintonía con lo que se quiere vivir. Cuando entendí esto, comencé a preocuparme más por mi estado interno que por los resultados externos. Comencé a hacerme diferentes preguntas. ¿Qué estoy sintiendo ahora mismo? ¿Qué vibración se está generando? ¿Estoy alineado con lo que quiero
¿O solo lo estoy deseando sin vibrar con fe? Estas preguntas cambiaron mi postura, y con el tiempo, las respuestas comenzaron a llegar en forma de experiencias, encuentros, oportunidades que antes parecían imposibles. Fue en este proceso que comencé a acceder a algo más poderoso que cualquier técnica: conciencia vibracional. Y una vez que te das cuenta de eso, no hay vuelta atrás, porque entiendes que estás creando todo el tiempo. Y si es así, el siguiente paso es obvio. La respuesta del universo no solo llegó con señales o cambios a mi alrededor, llegó con presencia. Desde ese día me acompaña un constante sentimiento de compañía, no esa presencia ruidosa, llena de palabras, pero una certeza silenciosa de que ya no estoy solo en el mundo. Una fuerza invisible pero palpable que me rodea, me guía y, lo más importante, me acoge. Antes pensaba que la soledad era no tener a nadie cerca, pero aprendí que la soledad más cruel es estar rodeada de gente y aún así sentirme desconectado. Cuando hablé con el universo y fui escuchado, esa conexión se restableció. Finalmente entendí que el vínculo más grande que existe es el que construimos con nuestra propia existencia. A partir de entonces, todo a su alrededor también empezó a alinearse. Me di cuenta que muchas veces nos sentimos solos porque intentamos afrontar la vida con nuestras propias fuerzas. Pero cuando te entregas, cuando reconoces que hay algo más grande que te sostiene, el peso disminuye. Empiezas a ver sincronicidades, intuiciones, señales, pequeñas confirmaciones de que, incluso en silencio, el universo está respondiendo. Y esta comunicación se vuelve constante. Esta conexión trajo paz, no porque todos los problemas desaparecieran, sino porque ahora sabía que no tenía que enfrentarlos sola. Fue como tener un aliado invisible, alguien que veía más allá de mí, más allá de mis miedos y mis limitaciones. Saber que podía confiar, que podía pedir ayuda y que me escucharían, eso cambió por completo mi forma de vivir. Y con esa presencia constante, algo dentro de mí comenzó a florecer más auténticamente. Porque cuando ya no te sientes solo, dejas de esconderte. Empiezas a vivir con más coraje, más verdad, más libertad. Y ahí fue exactamente donde se produjo el gran cambio. La transformación que buscaba en el exterior solo ocurrió cuando cambié por dentro. Ningún milagro exterior ocurre si nuestro interior permanece en el mismo lugar. Y eso es lo que entendí. No es el mundo el que necesita cambiar primero, soy yo. Cuando dejé de esperar a que sucediera algo mágico afuera y comencé a permitir un cambio interno, fue como abrir la puerta a una nueva realidad. Dejé de luchar contra lo que sentía. Empecé a acoger, comprender, escuchar. Dejé de exigirme la perfección y comencé a elegir verdadero. Esa elección me liberó, porque cambiar desde dentro no se trata de convertirse en otra persona. Se trata de volver a ser quien siempre ha sido, pero que estaba latente bajo capas de miedo, creencias limitantes y ruido emocional. Permitirse cambiar es un acto de valentía. Requiere desapego, requiere presencia. Es necesario mirar honestamente lo que has llevado contigo durante años y preguntarte, ¿aún te cabe? Y cuando la respuesta es no, es hora de dejarlo ir. Cambiar desde dentro es, en la práctica, hacer espacio para lo nuevo. Y lo nuevo no llega donde todo está lleno, donde todo está estancado. Desde el momento en que acepté este movimiento interno, lo externo comenzó a responder. Se abrieron puertas, surgieron oportunidades, se acercaron las personas adecuadas. Pero nada de esto habría sucedido si todavía estuviera atrapado en la vieja versión de mí mismo. Fue cuando liberé el flujo interno que el universo comenzó a fluir afuera. Y ahora, mirando hacia atrás, veo claramente que el punto de inflexión no fue cuando pedí algo. Fue cuando me convertí en alguien capaz de recibir. Y solo sucedió porque finalmente lo permití. Ahora que has llegado hasta aquí, necesito preguntarte, ¿cuántas veces has sentido que el universo estaba en silencio contigo?
¿Cuántas veces has orado con el corazón apesadumbrado y has sentido que nada ha sucedido? ¿Y si te dijera que tal vez lo que faltaba no fue ningún esfuerzo, ni siquiera fe, pero sí permiso interno para recibir? Puedes aplicar todo lo que compartí hoy. Puedes dejar de buscar afuera lo que siempre ha estado dentro. Puedes abandonar las fórmulas ya preparadas y empezar a sentir realmente lo que vibra dentro de ti, porque el secreto nunca estuvo en repetir 1000 veces una frase, pero al vivir lo que conlleva esta frase, con alma, con verdad, con pura intención. Ahora respira, tráelo adentro, y antes de seguir adelante con tu vida, toma una decisión sencilla, pero que puede transformar tu camino. Suscríbete al canal aquí, porque si esta historia tuviera sentido para ti, si sentiste que estas palabras conectaron con algo que estaba latente en tu interior, entonces tú debes continuar este viaje con nosotros. Aquí encontrarás más que contenido. Encontrarás claridad, encontrarás impulso, encontrarás presencia. Y todo esto, cada día, con el corazón abierto. Así que haz clic ahora en suscribir, activa la campana y mantente cerca, porque esta transformación que comenzó hoy, no es necesario detenerse aquí. Y respóndeme en los comentarios, ¿qué hay dentro de ti que necesita ser liberado ahora mismo? ¿Qué parte de tu historia crees que necesita curación o un nuevo comienzo? Quiero leer, quiero caminar contigo, porque cuando compartimos fortalecemos lo que están haciendo. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, el universo está escuchando. Siempre.